¿Cuáles son esas circunstancias? Son circunstancias sociales. Circunstancias sociales que ya de alguna manera presuponen ciertas malas obras. Porque la competencia no es una... O sea, se puede hablar de una competencia sana, pero desde el punto de vista meramente formal y estricto respecto a lo que puede ser una competencia, la competencia, en los términos en los que estás manejando, presupone cierto tipo de estado no correcto que se quiere corregir. Pero ¿no será que sin circunstancias sociales no podemos hablar de una naturaleza humana completa? No, de la naturaleza humana también se sigue que haya circunstancias sociales, pero la competencia no se sigue de las circunstancias sociales en general, sino de cierto tipo de circunstancias sociales que se han dado en toda la historia de la humanidad. Sí, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero la cuestión es que estas se han dado en toda la historia de la humanidad por razones que no se siguen de la propia naturaleza humana. Ok, pero es un argumento bastante atrevido, porque si en todas las maneras de organizarnos como humanos, desde los cazadores recolectores hasta el día de hoy, en tantas culturas, con tantos idiomas, seguimos compitiendo, y realmente no ha habido ninguna colectividad de Homo sapiens que no ha competido de alguna manera u otra. Entonces, ¿qué te lleva a pensar que es siquiera posible que haya una circunstancia donde Homo sapiens no van a competir? Pero no es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que pueda haber una circunstancia en donde Homo sapiens no vaya a competir. Ok, pero Homo sapiens. No tiene ningún sentido decir Homo sapiens cuando la palabra humano es 500,000 veces más clara. La cuestión aquí es que hay más humanos que... cuando dices humano, pues también podrías decir neandertales, que también eran humanos. No, bueno, si vamos a hablar de ficciones... Pero porque eso... O sea, para empezar es irrelevante al punto. O sea, eso sí, pero... sobre neandertales. O sea, bueno, podemos hablar de lo que sea. La cuestión es que yo no estoy diciendo que haya circunstancias que puedan ser en donde no se compita. No es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy diciendo es que la competencia no se sigue de la naturaleza humana. No es una consecuencia de la naturaleza humana. Y si tú, por ejemplo, haces un recorrido histórico, incluso antropológico y demás, de lo que han sido las sociedades humanas, y ves efectivamente que es el caso que en todas se dan estas circunstancias que propician la competencia, y a partir de ahí concluyes que esto es producto de la naturaleza humana, estás cometiendo una falacia, porque lo que se sigue de la naturaleza humana se sigue a partir de sus propias formalidades, no a partir de las circunstancias, de ciertas circunstancias específicas. Por eso, a lo mejor la idea de que haya una sociedad, fíjate nada más, la idea de que haya una sociedad, como lo que plantea Tomás Moro, una sociedad en donde no se compita, es utópica. ¿Por qué es utópica? Entre otras cosas porque no contradice la naturaleza humana. Sin embargo, si el competir contradijera la naturaleza humana, ya no sería utópico. Porque la utopía no puede contradecir la naturaleza humana. Supone que es utópica, pero yo no estaría muy de acuerdo. Bueno, por ejemplo, si estás de acuerdo... Porque realmente hablar de naturaleza humana sin admitir que esa naturaleza humana tiene un componente social. No estamos negando eso. Sí, pero estás diciendo que inherentemente a lo social se sale la competencia, que pienso que no nace necesariamente de eso. Entonces, y yo pienso que el usar el término naturaleza humana ya está muy trillado, muy deformado también, porque mucha gente lo usa, no digo tú, mucha gente lo usa para justificar cualquier cosa. Es demasiado general. Así que realmente... No, me refiero... O sea, sí lo usan así, pero sí hay una noción correcta. No, yo estoy de acuerdo. Pero habría que examinar qué es. Yo después voy a proponer el tema de justamente los patrones. Porque yo puedo decir que eso, que es un mal, que es lo de la competencia, que puedes decir es un mal, no nace de la naturaleza humana, sino es encima de la naturaleza humana. Entonces... puede tal vez salir de eso, tal vez, pero no necesariamente es lo que sea la naturaleza humana. Yo digo que el ser humano es principalmente adaptable, entonces si se adapta en una condición imperfecta, puede partir de la adaptabilidad del ser humano, pero el ser humano puede vivir en una adaptación a un sistema superior en el que no haya ese mal, ¿no? Ahora, lo que decías de la pérdida de la individualidad, pienso que también no necesariamente es que tenga que ser una forma estricta de vivir en el bien, sino puedes vivir en el bien de diferentes formas. Eso da cabida a la diversidad del individuo,
pero estando en una unión en el bien, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo dice Luis, el deseo de tomar café. Esa es su individualidad. Yo deseo tomar café. Yo puedo decir, yo deseo tomar chocolate. ¿Me entiendes? Entonces hay una diversidad, pero los dos estamos buscando un bien. ¿Me entiendes? Y puede ser, tomamos y vivimos un bien limitado, ¿no? Entonces en el bien absoluto puede ser, teóricamente, que haya cabida para toda nuestra individualidad, pero guiada hacia un bien. Entonces la diferencia, porque si tu individualidad lleva hacia un mal, yo diría que es una individualidad incompleta. Entonces la completitud de esa individualidad debería de ser en el bien. Entonces esa libertad debe ser libertad y no libertinaje. Entonces el problema de todas esas cuestiones sociales mal llevadas es que son mal llevadas. Entonces desde el planteamiento, y no porque haya una unión, sino es una unión que no permite esa individualidad. La pregunta es si siquiera es posible, sí es posible bien llevar las cosas. Teóricamente es posible. Bueno, teóricamente. No, claro, estás diciendo fácticamente, pero el problema de lo fáctico es que, por ejemplo, hablas del pasado. Yo igual, no sé, o sea, yo pienso que hay muchos mitos del pasado. Entonces, pero llevar el pasado como una realidad. Si ves que estás planteando una utopía. No, pero bueno, se puede usar el pasado, pero lo que pasa, no tiene ningún sentido utilizar ficción, aunque no sean ficciones, utilizar hipótesis o a lo mejor conclusiones hasta cierto punto del pasado como premisa para contrastar el presente evidente. Es a lo que voy. O sea, eso no tiene ningún sentido. Es a lo que voy. Todos esos son cuestiones que vas construyendo y que siempre hay un grado de que es una ficción. Entonces, ¿hasta qué grado? Pues es una pregunta muy abierta. Entonces, no puedes usar eso para decir, esto es la naturaleza humana. Entonces, especialmente por lo que el desenvolvimiento social, que no necesariamente va de acuerdo a la naturaleza humana. Puede ser que la naturaleza humana esté siendo a pesar de eso, pero no necesariamente surge necesariamente de aquello. Entonces, lo que yo diría es, si hay una forma teórica en la que el ser humano pueda ser que sea distinto, no nace de su naturaleza humana, porque no podría ser humano y no ser humano. ¿Me explico? Sí, más o menos entiendo a lo que vas, pero ahorita estoy reflexionando sobre la posición de ustedes que tienen mucha alineación entre las posturas que presentan, y estoy pensando que qué bien todo esto se vincula. Utopía, naturaleza humana, aunque sí concuerdo que es un término demasiado general y mal usado. Más es eso, ¿eh? El término no es tan general, se puede definir con mucha precisión, pero hay un tremendo abuso. Sí, y a lo que iba ahorita es muy difícil hablar de naturaleza humana porque necesariamente, ya sé que ustedes van a estar en desacuerdo conmigo, pero necesariamente yo lo veo como cierta ficción que nosotros ponemos porque vamos tejiendo lo que hemos observado, lo que hemos intuido, y lo hemos conjuntado en esa entidad que llamamos naturaleza humana. Y eso creo que nos perjudica bastante, porque primero lo tomamos como algo básicamente hecho, inmutable, y también susceptible a ciertos ideales que yo creo que no se pueden dar porque no tenemos ninguna evidencia que pueda soportar esa hipótesis. La hipótesis que el ser humano puede vivir bien en un estado sin competencia es una hipótesis que yo no veo ninguna evidencia que lo podría... La evidencia es a priori ya. Ok, pero yo no veo ninguna evidencia fáctica, ninguna... Eso es a posteriori, la evidencia para comprobar eso es una cuestión nocional, es a priori. Pero justo estoy peleando la cuestión de que esto tenga que ser a priori. Tienes que decir que hay una contradicción, entonces los a priori se refutan mostrando que hay contradicciones. Yo necesariamente
diría que la carga de evidencia está encima de aquellos que dicen que es una noción a priori lo de naturaleza humana. No, eso no fue lo que dije. Dije que lo de que el ser humano puede existir bien, sin necesidad de que haya una competencia en esos términos, eso es algo que se comprende nada más en la pura idea. Por lo tanto, no necesitas evidencia empírica. Por eso la evidencia es a priori, la evidencia es meramente nocional. Sí, y yo no hablé de lo de la naturaleza humana. Y entiendo tu punto, y eso retroalimenta mi punto acerca de las ficciones que nos decimos. Yo lo llamo ficción porque, vaya, yo sí lo visualizo como una especie de utopía, una especie de un modelo ideal que hemos creado proyectando lo que hemos observado en los juegos de fuerzas sociales, económicas y políticas en sociedades humanas, y lo hemos proyectado a un ideal. Sin embargo, ese ideal no necesariamente es muy funcional para nosotros, porque puede tener ciertos supuestos que no se siguen de todo lo que sí se puede observar. Claro. Entonces, esto es lo que me preocupa. Y creo que es buena entrada para pasar a utopías terrestres.